en este 120 aniversario de la Sociedad Astronómica de México. Les damos la más cordial bienvenida a tanto nuestros compañeros que están en la página de Facebook como los que están aquí en la sala de Zoom. Sean todos bienvenidos. Y bueno, el día de hoy tenemos con nosotros a la doctora Xóchitl G. Blanco. Voy a dar una reseña de su trayectoria. Nació en la Ciudad de México en 1967 y cursó la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, obteniendo el título en 1991. Realizó su doctorado en Queen Mary College de la Universidad de Londres en Reino Unido, obteniendo el título en 1995. La doctora Xóchitl Blanco Cano es investigadora titularse en el Instituto de Geofísica de la UNAM. Su área de especialidad es la física espacial. Sus líneas de investigación son física del viento solar, ondas e inestabilidades en plasmas espaciales, perturbaciones de gran escala en el viento solar, regiones de interacción del viento solar con planetas, antechoques. Sus contribuciones incluyen el estudio de ondas e inestabilidades cinéticas en la región de interacción del viento solar con la magnetosfera celeste, en regiones dentro de las magnetosferas de Júpiter y Saturno, así como cerca de los choques interplanetarios. Ha publicado más de 80 artículos en revistas internacionales indizadas y editado 2 volúmenes especiales de la revista Advances en Espacio y actualmente es directora asociada de Frontiers. Sus investigaciones han recibido apoyo tanto de fuentes nacionales como CONACYT, de JAPA, de la UNAM, como internacionales con la UC Mexus y la Royal Society del Reino Unido. Ha colaborado en varios proyectos apoyados por la NSF. La doctora Blanco ha trabajado con datos de misiones espaciales como AMTE, CROSTER, Galileo, Cassini, Stereo, Messenger, TEMIS, MMS. Es la investigadora principal del proyecto Upstream, Traces and Their Influence on the Bow Shock and Magnetosphere Height, del programa West Investigador de la misión Cluster. En el aspecto de la divulgación científica, imparte regularmente conferencias en diversos planteles de la UNAM, museos, escuelas, etcétera, concediendo entrevistas a periódicos y revistas y participando en proyectos de divulgación internacionales como el proyecto Einstein Observatories, apoyado por la NASA. Ha participado en los programas del Año Internacional de Física e Internacional del Planeta Tierra. En el 2005 recibió la distinción Juana de Asbarge otorgada por la UNAM. Así es de que una muy brillante trayectoria de nuestra invitada del día de hoy, que nos hablará del viento del sol. Doctora, sin más le dejamos los micrófonos agradeciéndole de antemano la aceptación a esta invitación. Muchísimas gracias, doctora. Pues buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar el día de hoy aquí con ustedes y me parece pues una excelente organización esta que tienen para llevar a cabo estas pláticas en la Sociedad Astronómica de México. El día de hoy les voy a platicar sobre, yo titulé la plática El viento del sol. En realidad el nombre científico que utilizamos para hablar de este viento del sol es simplemente viento solar, pero bueno, me pareció que sonaba bonito así, el viento del sol. Y bueno, les voy a platicar qué es este viento solar y les voy a hablar de algunos de los fenómenos que existen en este viento solar y también cómo es que este plasma que proviene de nuestra estrella puede afectar al planeta Tierra y a algunos otros planetas. Bueno, entonces el viento solar básicamente es una expansión, la expansión continua de la corona solar y es un plasma, está en estado ionizado, es un gas muy caliente que al estar tan caliente se ha ionizado
Y esto de que esté ionizado quiere decir que en vez de que los átomos permanezcan como átomos de hidrógeno en su mayoría, con un poco de helio y algunos elementos más pesados, en su mayoría el plasma está ya, los átomos están separados en iones de hidrógeno y en electrones. Ahorita les voy a platicar por qué es que existe. Pero bueno, un mensaje principal de esta plática es que les quede claro que este viento solar es básicamente la capa más externa del Sol, la corona, que no está del todo contenida cerca de nuestra estrella, sino que se puede propagar con velocidades muy altas. Es de hecho supersónico, esto quiere decir que se mueve más veloz que las ondas de sonido. Y esto es porque se mueve a velocidades mayores a 250 kilómetros por segundo. Inclusive puede alcanzar velocidades como de 800, 900 kilómetros por segundo en situaciones de viento solar muy rápido. Una característica muy importante de este viento solar es que arrastra consigo, trae consigo al campo magnético del Sol, al campo magnético coronal, y eso pues va a tener también consecuencias muy interesantes en el medio interplanetario y en la interacción de este viento con los planetas, en particular con los campos magnéticos de los planetas. Entonces, en esta imagen que están ustedes viendo ahorita, la imagen del círculo de la esfera solar es una imagen real de observaciones, así es como vemos al Sol con aparatos que están, con instrumentos que están fuera de la Tierra, y lo que está, que se ve como pues rayos solares, como el viento en naranja, no es del todo real, esto es una interpretación artística, pero aquí esta imagen lo que nos está indicando es que esta emisión de partículas que vienen del Sol está todo el tiempo barriendo el medio interplanetario y eventualmente puede llegar a los diferentes planetas. Y bueno, actualmente es un tema muy importante en el área de las ciencias espaciales y nos interesa muchísimo poder entender qué pasa cuando este viento llega a los planetas. Y algo que es muy importante o esencial para entender a otros plasmas que existen en otros entornos astrofísicos, pues es poder entender al viento solar, que es el único plasma astrofísico al cual podemos medir de manera constante. Ahorita les voy a platicar un poco de cómo se hacen estas observaciones y también de algunas de las misiones espaciales que están actualmente realizando mediciones de este plasma. Entonces, antes de empezar con las características del viento solar, déjenme platicarles un poco de las capas externas del Sol. Y bueno, ya les comenté que el viento solar está en estado plasma, no es un gas, sino que ya está en lo que se conoce como el cuarto estado de la materia. Y esto quiere decir que es un gas que al estar tan caliente, pues los átomos están ya separados en iones y en electrones. Y bueno, esto le da al material propiedades muy diferentes a las de un gas, porque lo que vamos a tener es, en vez de átomos en neutros, tenemos partículas con carga eléctrica. Entonces, si bien el material en su conjunto es neutro, tiene igual número de cargas positivas que negativas, eh, hacia el interior no es neutro, sino que estas partículas con carga positiva y negativa van a sentir los efectos del campo eléctrico y el campo magnético de los lugares en donde están, y eso pues le da características muy diferentes a los plasmas de las que tienen los gases, y ese es parte de la diversión que tenemos nosotros los físicos espaciales, entender cómo es que estas partículas son
afectadas por los campos electromagnéticos que hay en el medio interplanetario. Bueno, no solo en el medio interplanetario, sino desde el Sol mismo. Algo que llama mucho la atención es pues saber que el 99% del universo está en estado plasma y como les decía, realmente pues aquí en la Tierra hay pocos plasmas y el viento solar es el único plasma astrofísico en el cual podemos poner antenas, instrumentos y medir de manera directa sus propiedades. Bueno, aquí les puse algunas imágenes del Sol, de sus capas externas, que son las que más nos interesan a los físicos espaciales. Y bueno, las capas externas son básicamente la fotosfera, que es lo que vemos a simple vista en el cielo, es lo que sería la superficie solar, si bien no es una superficie rígida, es lo que vemos en el cielo. Obviamente no es bueno verlo a simple vista, hay que protegerse para no sufrir daños en los ojos, pero bueno, la fotosfera es donde también están las manchas solares. Aquí en esta imagen, que es una composición, lo que tenemos es la fotosfera en un naranja claro, y sobre esta fotosfera podemos ver las manchas solares, que son básicamente regiones donde hay campos magnéticos muy intensos. Por encima de esta fotosfera está una capa muy delgada que se llama cromosfera, que aquí la vemos rojiza y con cierta estructura. Y encima de la cromosfera está la corona, que bueno, si nos vamos ahora a esta imagen en luz blanca, es lo que generalmente se ve en los eclipses. Y bueno, ahora ya hay instrumentos que se llaman coronógrafos que causan una especie de eclipse artificial para que los instrumentos puedan tapar el disco solar y ver la luz tenue que emite la corona y que bueno, como pueden ustedes ver aquí, tiene una estructura en algunas regiones como de pétalos, en otra los arcos coronales como este que estoy señalando ahorita son más redondos, más como una arcada. Y bueno, en luz blanca así es como se ve la corona solar. Si la vemos en rayos X, podemos ver el disco solar y la corona sobre el disco solar. Aquí tenemos esta imagen que estoy señalando ahorita del lado izquierdo abajo. Y aquí pueden ustedes ver cómo en rayos X vemos donde hay plasma atrapado, donde el plasma está muy caliente y se ve más brillante por la temperatura. Y aquí pueden ustedes ver cómo la corona dista mucho de ser una capa homogénea, es una capa con mucha estructura y esto pues va a tener consecuencias para las características del viento solar que observamos en diferentes regiones del medio interplanetario, y también esta estructura cambia con el tiempo. Entonces hay un ciclo solar, hay toda una área de estudio de la corona y bueno, algunos físicos espaciales se dedican más a la cuestión solar, otros trabajamos más en ya las características del viento solar en el espacio entre los planetas. Y pues otra área que también es muy importante es entender cómo es que el viento solar es modificado durante su viaje del Sol hacia los planetas y también cómo es que interactúa con los planetas. Entonces, bueno, eh, como les decía yo, la corona solar es la capa más externa del Sol y está muy caliente, está a más de 1 millón de grados y este plasma al estar, este gas al estar tan caliente, pues está en estado plasma. Y una consecuencia muy importante de que esté tan caliente es que este plasma hay un gradiente de presión hacia afuera del Sol que logra ganarle a la gravedad solar. Entonces, si bien todos sabemos que el Sol es muy masivo y tiene una gravedad muy alta, muy fuerte, esta gravedad no es lo suficientemente fuerte para
contener a la corona solar, y por eso es que esta está escapando continuamente del Sol. Aquí tenemos otras imágenes de la corona para que vean ustedes cómo la estructura cambia con el tiempo. Aquí, por ejemplo, en esta imagen del lado izquierdo arriba, que se ve la corona en luz blanca, pueden ustedes ver estos pétalos que yo les decía, a los cuales se les llama cascos, y no todo el tiempo la corona está tan distribuida alrededor de todo el disco solar, sino que a veces es más asimétrica. En la imagen que les había yo mostrado se veía más todo alrededor del Sol que estaba la corona. Aquí solo la vemos en algunas regiones. Entonces, aquí vemos una animación. Espero que sí estén pudiendo ver esta imagen como animación. Sí, se ve bien. Qué bueno. Vemos cómo el Sol está rotando y cómo estas estructuras están distribuidas de manera pues no muy uniforme alrededor del Sol. Hay regiones brillantes, que es donde hay plasma coronal más caliente. Y también pueden ver ustedes aquí en los polos, en el polo norte, creo que es más claro, estas regiones oscuras que llamamos hoyos coronales. Y por estos hoyos coronales es que va a salir el viento solar rápido. Aquí en la parte sur, en el polo sur, pueden ustedes ver también un poco oscuro la existencia de un hoyo coronal. Y bueno, esta configuración tiene que ver con el campo magnético del Sol, de la corona solar, y va a cambiar a lo largo de un ciclo que se llama el ciclo de actividad del Sol, que dura 11 años. Entonces, pues como ustedes pueden ver aquí, el Sol es muy dinámico, y esto pues también lo vamos a apreciar en las propiedades del viento solar. Bueno, entonces, como les decía yo, el viento solar existe porque la corona es muy caliente y no puede ser contenida por la gravedad de el Sol. Aquí hay una gráfica que es, pues ya se ve un poco viejita la gráfica, pero me gusta a mí enseñarla porque pues fue de las primeras incógnitas de nuestra estrella cuando empezó esto de de la física, de los estudios de física espacial. Y aquí pueden ustedes ver cómo la temperatura en el interior del Sol, en el núcleo, es de aproximadamente 15 millones de grados. Y aquí en la gráfica lo que tenemos es en el eje Y, en la vertical, temperatura, y en el eje X tenemos radios solares, o sea, distancia con respecto al núcleo. Y si se fijan, si nos movemos desde el núcleo hacia la fotosfera, que es lo que veíamos que es la superficie del Sol, la temperatura disminuye. Y bueno, eso es lo que pues esperaban todos los científicos cuando se empezaron a tener estos números. Y una gran sorpresa fue que a partir de la fotosfera, la temperatura empieza a subir otra vez, y en la corona, o sea, una vez que se cruza la cromósfera, la temperatura vuelve a subir muchísimo y alcanza el 1.000.000 de grados. Aquí nada más quiero aclarar, esta imagen no está desde el núcleo, sino que ya está casi llegando a la fotosfera. Por eso es que aquí pues no empezamos en los 15 millones de grados. Pero bueno, un resultado muy importante pues fue tener esta gráfica en donde vemos que la corona se calienta otra vez, el plasma se calienta. Y bueno, ya hay ciertas teorías para explicar este calentamiento, pero pues todavía es un tema de estudio, porque el calentamiento es realmente mucho, y pues el núcleo solar queda algo lejos, ¿no?, de la corona. Entonces, bueno, la consecuencia más importante, creo que ya lo he dicho varias veces, pero bueno, es un mensaje muy importante. Al estar esta corona tan caliente, le gana la gravedad del Sol, y por eso existe el viento solar.
Aquí para retomar el origen del viento solar, de dónde viene, les puse una imagen del lado izquierdo, que es una observación del sol, y del lado derecho tenemos un esquemita para que entiendan, para que yo les pueda explicar cómo es que está el campo magnético del Sol y dónde son los hoyos coronales y dónde las regiones que está atrapado el plasma. Entonces aquí otra vez en el polo norte vemos muy claramente un hoyo coronal. Esto se ve más oscuro porque ahí hay menos plasma y ahí es de donde está escapando el viento solar. Aquí podemos ver en el diagrama del lado derecho. De aquí del polo es de donde escapa el viento solar rápido. Y en las regiones donde el campo magnético forma arcadas magnéticas, el plasma está más atrapado, está a latitudes, altitudes bajas está atrapado y por eso se ven estas regiones muy brillantes porque ahí hay más plasma y está más caliente. Pero en algunos de estos cascos coronales pueden salir corrientes de viento solar lento. Entonces, ahorita todavía es tema de estudio el entender más el origen del viento solar lento. El origen del viento solar rápido ya es muy aceptado que viene de los hoyos coronales, donde las líneas de campo magnético además están muy estiradas y entonces eso da libertad al plasma a moverse de manera rápida. Pero bueno, esta configuración va a cambiar, o sea, no todo el tiempo vamos a tener solo dos cascos en el Ecuador. Aquí, de hecho, en la imagen que les puse observacional, pues pueden ver ustedes que hay todas estas regiones que se ven más brillantes, es donde hay arquitos de campo magnético y esa configuración en el campo magnético tiene atrapado al plasma. Aquí es otra imagen retomando esto de que pues la corona va a tener una parte que queda confinada cerca del Sol, básicamente en estas regiones donde hay arcadas con campo magnético más intenso, ahí el plasma coronal va a quedar atrapado. En algunos bordes de estos cascos va a poder salir y formar viento solar lento. Y en los hoyos coronales, que son estas regiones donde el campo magnético está con líneas más extendidas, es que el viento solar va a poder escapar y ser más rápido. Entonces lo que vamos a tener es que a partir de cierta distancia al Sol, ya no hablamos de corona solar, sino hablamos de viento solar, como lo muestra esta imagen. Y esto tiene que ver con el punto donde el viento solar se vuelve muy veloz, se vuelve supersónico, lo cual quiere decir que se vuelve más rápido, se mueve con velocidades más rápidas que las velocidades del sonido. Aquí hay una imagen artística en donde otra vez tenemos pues el sol con diferentes estructuras brillantes indicando que ahí hay plasma atrapado y pueden ver ustedes aquí esto que se ve como rayos, que pues es el plasma que está moviéndose y escapando de manera continua del sol. Bueno, en esta tabla les puse un resumen de cuáles son las propiedades que medimos comúnmente del viento solar. Y también en la tabla podemos ver que hay básicamente dos tipos de viento solar. Uno se conoce como viento solar lento y otro como viento solar rápido. Y bueno, esto pues está basado en las velocidades que tienen estos dos tipos de viento. El viento lento se mueve entre 200 y 400 kilómetros por segundo y el rápido pues tiene velocidades más altas que los 400 kilómetros por segundo. La densidad se las puse aquí en partículas por centímetro cúbico, no en las unidades típicas de densidad. Y esto de partículas por centímetro cúbico
pues es como generalmente los físicos espaciales medimos las densidades. Aquí, si se fijan, estos números son muy bajos y bueno, olvidé decir que estos números son para mediciones a una unidad astronómica, o sea, justo afuera de la Tierra. La Tierra está a una unidad astronómica del Sol. Y bueno, estas densidades también cambian si estamos muy cerca del Sol. Más cerca del Sol el viento solar va a ser más denso. Pero bueno, retomando estos números, 10 partículas por centímetro cúbico es un ambiente casi vacío, o sea, son muy poquitas partículas y bueno, 3 son aún menos, ¿no? Que es lo que en promedio tiene el viento solar rápido. Sin embargo, aunque sean tan poquitas partículas, pueden ocasionar fenómenos muy interesantes en el medio interplanetario y eso va a tener que ver con el hecho de que estas partículas son partículas cargadas y también con el hecho de que en el medio interplanetario hay un campo magnético. Entonces, aunque las partículas no choquen, no tengan colisiones como en plasmas que están, por ejemplo, los plasmas de laboratorio que son mucho más densos, pues al ser partículas cargadas van a seguir al campo magnético y también van a ser modificadas por campos eléctricos que hay y van a poder ocasionar también cambios en el campo magnético terrestre bajo ciertas circunstancias, no todo el tiempo. Bueno, está también la temperatura, que es como de 10 a la 5 para los dos vientos. Y bueno, en su mayoría el viento solar está formado por iones de hidrógeno, pero hay una componente pequeña de helio, aproximadamente de 2% en el viento solar lento. En el viento solar rápido es un poquito más alta, casi alcanza el 4% de la composición del plasma. Bueno, ¿cómo estudiamos a este viento solar? Hay diferentes maneras. Una es con observaciones y estas observaciones las hacen naves que salen al espacio. Hay misiones que son lanzadas por cohetes y aquí hay toda una flotilla dibujada en donde, como pueden ustedes ver, está la Tierra, aquí les estoy señalando la Tierra con su campo magnético, con la magnetosfera, y hay algunas misiones que se dedican solo al estudio de esta magnetosfera, o sea, que están concentradas en la región alrededor de la Tierra y que estudian básicamente qué le pasa al campo magnético terrestre y al plasma que está dentro de esta magnetosfera. Y hay otras misiones que están más afuera de la magnetosfera y que están monitoreando al viento solar. Hay otras misiones también, aquí incluso está dibujada la misión Voyager, que bueno, pues se alejaron ya muchísimo del Sol y de la Tierra. Y hay otras misiones también que estudian, por ejemplo, la misión Messenger estudió el entorno del viento solar cerca de Mercurio. Ahorita hay otra misión que está yendo hacia Mercurio, que se llama Pepi Colombo, para entender cómo es el viento solar cerca de Mercurio y bueno, también tiene como objetivo estudiar a Mercurio mismo. Entonces, bueno, yo en lo particular me he dedicado mucho tiempo al análisis de datos que dan estas misiones. También hacemos algunos modelos, sobre todo ahora modelos numéricos para entender e interpretar las observaciones de estas naves. Aquí tienen ustedes un registro, una gráfica, que es una gráfica de los valores típicos que medimos del viento solar. Esta gráfica, de hecho, es del 14 de febrero, o sea, empezó el lunes y bueno, la hice hoy en la mañana para mostrarles cómo ha estado el viento solar durante los últimos 3 días. Y aquí lo que tenemos es datos de campo magnético. La magnitud del campo magnético está graficada como una traza blanca y hay una componente que medimos, que es la componente fuera de la eclíptica
que llamamos BZ, está graficada en rojo, y pueden ustedes ver que pues esta semana no ha habido muchos cambios, ha estado medio aburrida la situación sin alteraciones, con un valor el campo magnético como de 5 nanoteslas, y pues ha habido una fluctuación sin muchos cambios bruscos en la componente BZ, o sea, solo ha estado fluctuando arriba y abajo de la eclíptica. Tenemos aquí en naranja la densidad del plasma y pueden ver ustedes este numerito que les decía yo, alrededor de 5 partículas por centímetro cúbico. Y toda la semana ha habido un viento solar lento, o sea, desde 450, es marginalmente casi rápido, pero sigue siendo lento. Y el día de hoy estuvo pues ya como en 400 kilómetros por segundo. Y bueno, en temperatura tampoco hubo grandes cambios, entonces pues ha estado todo muy sin novedades, digamos, cerca de la Tierra. Estos datos son de la misión ACE, que es una de las misiones que está constantemente afuera de nuestro planeta monitoreando al viento solar. Algo muy importante que estudiamos en el viento solar es el campo magnético que trae consigo. Les acabo de mostrar una gráfica con las mediciones del campo magnético. Y bueno, este campo magnético está pegado al plasma. Se habla de que está congelado en el plasma y entonces se forma una geometría interesante en el medio interplanetario. Aquí esta imagen que les puse del lado izquierdo, estamos viendo al Sol y al campo magnético y al viento solar. Bueno, no los estamos viendo a ellos, pero las flechas negras están indicando la dirección del flujo de viento solar. Este sale radial del Sol y lo estamos viendo desde arriba sobre la eclíptica. Y lo que tenemos aquí es que las líneas del campo magnético van a mapear una espiral, y bueno, esta espiral se conoce como la espiral de Parker, porque Eugene Parker fue quien inicialmente predijo que el viento solar existía, y él mismo también predijo cómo iban a ser las líneas de campo sobre la eclíptica para el medio interplanetario. Entonces aquí esta espiral se forma básicamente porque aunque el viento solar salga radial, como lo están indicando estas flechas, el Sol está girando todo el tiempo y el campo magnético se queda, las líneas de campo se quedan ancladas en el Sol, pero también el campo está siendo transportado por el plasma de viento solar. Entonces, por eso es que se forma esta espiral y este efecto lo podemos entender si hacemos un símil con una regadera de jardín en donde el agua está saliendo de manera radial, las gotas de agua salen de manera radial, pero la regadera está dando la vuelta. Entonces, al final, si tomáramos una foto desde arriba de las gotas de agua, estas pues van a mapear líneas espirales viéndolas desde arriba, ¿no? Entonces, esta espiral de Parker, este campo magnético en el medio interplanetario, pues es de mucho interés para entender perturbaciones en el viento solar y también para entender cómo es que el viento modifica los entornos planetarios. Bueno, aquí les puse una gráfica para que vean cómo pues hay veces que el viento solar sí cambia mucho. En la gráfica anterior que les enseñé eran solamente 3 días, aquí son varios meses y podemos ver en blanco la traza de la velocidad del viento solar y en rojo la densidad. Y pueden ustedes ver cómo pues hay corrientes rápidas seguidas por corrientes lentas
y esto pues va a generar también perturbaciones muy compresivas en el viento solar. Hoy no voy a tener mucho tiempo de hablarles de eso, pero pues hay un enorme interés por entender también cómo es el viento solar fuera de la eclíptica. La mayoría de los satélites que tenemos y de las naves que miden al viento solar están a bajas latitudes heliosféricas, casi sobre la eclíptica, perdón, y ha habido pocas naves, en realidad Ulises es la más importante de esas naves, que salió de la eclíptica y pudo medir al viento solar fuera de la eclíptica. Y aquí justamente esta gráfica es de la misión Ulises y son 4 años de observaciones en donde pueden ustedes ver donde hay intervalos de tiempo largos, de 15 días, un mes, donde va a haber viento solar rápido fuera de la eclíptica. Bueno, actualmente hay 2 misiones que son muy importantes para entender al viento solar, no tan cerca de la Tierra, sino ya más cerca del Sol. Seguramente muchos de ustedes han oído de estas misiones, pues han salido en las noticias. De hecho, en diciembre estuvo muy en boga que se hablara de que estas misiones habían tocado al Sol. Bueno, no las 2, sino la misión que es de la NASA, que es Parker Solar Probe, porque se acercó muchísimo al Sol, a 15 radios solares. Y bueno, estas 2 misiones ahorita nos tienen, pues ahora sí que a la expectativa de los nuevos resultados. Y todos los días pues se están acercando, tienen órbitas que cada vez van a estar más cerca del Sol hasta que eventualmente pues van a sacrificarse, pero bueno, todavía faltan varios años para eso y actualmente nos están dando datos realmente muy interesantes. Aquí, por ejemplo, les comparto una imagen de uno de los encuentros, de los últimos encuentros de Parker Solar Probe con el Sol. Este fue el encuentro noveno, que fue, ahorita ya van 11 encuentros y de hecho a finales de febrero va a haber otro perihelio de Parker Solar Probe. Y aquí lo que tenemos es una imagen del lado derecho, es una imagen que tomó Parker Solar Probe a 0.074 unidades astronómicas, lo cual equivale a 16, a una distancia de 16 radios solares de nuestra estrella, y tomó estas fotos de los cascos coronales. Entonces, lo que está midiendo Parker Solar Probe pues son estas regiones. Y es realmente la primera vez que una nave se puede meter tan a la corona solar. Ahora sí que aquí ya está más en la corona y no en el viento solar. Y también Solar Orbiter va a llegar muy cerca del Sol y bueno, esperemos que se logre que haya ciertos momentos de conjunción para tener estudios de al menos 2 naves de estas regiones cercanas al Sol. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de la interacción del viento solar con el campo magnético terrestre. Y bueno, eso pues obviamente nos interesa muchísimo porque vivimos en la Tierra. La Tierra tiene un campo magnético que nos protege de la llegada directa de la radiación y de partículas energéticas. Y la configuración de este campo magnético se modifica debido a la llegada del viento solar. Voy a pasar a la siguiente y luego regreso. Aquí lo que tenemos es que si el viento solar no existiera, la Tierra tendría un campo magnético dipolar, como de un imán gigantesco, y entonces las líneas de campo pues serían como un dipolo, ¿no? Aquí las estoy señalando y están dibujadas en líneas punteadas.
a la hora de que el viento solar llega e interactúa con el campo magnético terrestre, lo deforma, del lado día lo achata y entonces las líneas se vuelven estas líneas rojas achatadas un poco por la llegada del viento solar, y del lado noche alarga las líneas y se forma lo que se llama una cola magnética. Y bueno, toda esta región en rojo es la magnetosfera terrestre y nos está protegiendo del viento solar y de otras partículas energéticas que llegan al entorno terrestre. Ahora, delante de esta magnetosfera se forma también una región que se llama onda de choque, y esto es básicamente por la velocidad tan alta del viento solar. Esta onda de choque es una región, una discontinuidad en donde el viento solar es desacelerado y eventualmente bordea a la magnetosfera, o sea, la magnetosfera está cerrada para el viento solar y solo por los polos es que las partículas pueden entrar de manera más cotidiana. Hay momentos, y ahorita vamos a platicar un poco de eso, en donde en el viento solar hay perturbaciones de gran escala que van a reconfigurar a la magnetosfera y van a hacer que plasma de viento solar entre incluso a latitudes bajas aquí por el lado día. Entonces, si el viento solar no existiera, pues la magnetosfera tendría, o sea, no habría magnetosfera como tal, sino el campo magnético sería un dipolo que se extendería a grandes distancias de nuestro planeta. Entonces, bueno, como les decía, el viento solar es perturbado también por las eyecciones de masa coronal, que son grandes burbujas de material que salen del Sol, de la corona solar. Aquí tenemos una imagen, una película, en donde pueden ustedes ver cómo sale material concentrado en una cierta región, pero si se fijan, también se ve que sale material hacia todos lados. Entonces, algunas de estas eyecciones de masa coronal viajan hacia la Tierra y pueden perturbar al campo magnético terrestre. Otras eyecciones de masa coronal como esta que Ay, ahora creo que no quiere funcionar esto. Bueno, esta, si se fijan, es una eyección que sale lateral. Esta no va a llegar a la Tierra y entonces pues va a perturbar quizás a otro planeta, pero no a la Tierra. Entonces, aquí esta también era una película y hace rato que la quise ver, no sé qué pasó, pero bueno, se los debo. Ahorita les voy a mostrar en una imagen cómo es que vemos a las eyecciones. Bueno, las que llegan a la Tierra las vemos así, o sea, como que salen hacia todos lados, y eso lo vemos en las peliculitas. Y hay veces que algunas que se ven que salen hacia todos lados no están viniendo hacia la Tierra, sino están yendo hacia atrás del Sol. Y justamente ayer hubo una de estas. Entonces, como les decía, las eyecciones de masa coronal pueden perturbar al viento solar. Aquí lo que tenemos es una imagen artística en donde está el viento. Todo esto que les estoy señalando es el viento solar. Y encima de este viento sale una eyección de masa coronal que se va a propagar por el medio interplanetario y eventualmente va a poder, quizás si está dirigida hacia la Tierra, pues modificar a la magnetosfera terrestre. Aquí del lado derecho tenemos un esquema en donde lo que está dibujado en blanco es la eyección de masa coronal que ya se está acercando a la Tierra, y pueden ustedes ver dos naves que están dibujadas, y bueno, las naves solo cruzan una región de esa eyección de masa coronal, y lo que tenemos son registros como este. Aquí ven ustedes tres componentes en el campo magnético y la magnitud del campo magnético, y si se fijan, los valores de repente cambian muchísimo. Esto que estoy señalando aquí serían los 5 nanoteslas
que mide el campo magnético comúnmente cerca de la Tierra, y de repente llega una estructura que es muy grande y que tiene valores muy diferentes de campo magnético. Y bueno, aquí lo que pasó es que la nave está atravesando una de estas eyecciones de masa coronal y por eso vemos este enorme cambio en el campo magnético, y es una de estas estructuras que no existen todo el tiempo. Hay veces que hay muchas, hay veces que casi no hay, pero bueno, cuando estas estructuras tienen una configuración magnética específica, pueden abrir la magnetosfera terrestre y causar cambios muy fuertes en el entorno geomagnético, y es cuando hablamos de cambios en el clima espacial. Y bueno, esos cambios en el clima espacial eh, se miden desde tierra, también desde el espacio, y hay dos fenómenos principales que se miden. Uno se llama tormenta geomagnética, que es que se incrementan las corrientes dentro de la magnetosfera, y otro es pues la aurora, ¿no? Creo que ya todos han visto fotos alguna vez de la aurora, que crea espectáculos muy bonitos de luz, sobre todo en los polos. Esta es una aurora vista desde afuera con una nave que se llamaba Polar. Y bueno, esta es una foto adentro en el cielo, ¿no? De la aurora. Entonces, pues hay toda una área que se llama clima espacial. Aquí este registro no es reciente, pero me gusta porque era de una página de NOAA, que ya cambiaron su formato, pero daban los resultados de clima espacial así, ¿no? Como con velocímetros, en donde pues se veían las características del viento solar, y pues predecían si iba a haber aurora o no iba a haber aurora. Y como les digo, el clima espacial ahora pues monitorea qué está pasando al viento solar y si va a haber o no posibilidades, si hay posibilidades o no de tormentas geomagnéticas y de auroras. Y bueno, como les decía, justamente hoy en la madrugada, a las 3 de la mañana en tiempo universal, o sea, en el tiempo que se mide en el meridiano de Greenwich, hubo una eyección de masa coronal bastante espectacular. Aquí es una foto, mejor en vez de película, porque ya luego vemos que las películas fallan. Y bueno, ven ustedes cómo esta eyección de masa coronal cubrió bastante, o sea, es bastante una expansión angular de casi 360 grados alrededor del disco solar, pero es una eyección de masa coronal que no va a llegar a la Tierra porque se está propagando hacia atrás del Sol. Pero lo que está interesante es que, bueno, el Sol está girando, entonces la región activa que lanzó esta eyección de masa coronal hacia atrás del Sol, pues en unos días, bueno, no en pocos días, en 15 días, en 12 días, va a estar enfrente de la Tierra. Entonces, si todavía está activa esa región, pues hay posibilidades de que haya otra eyección de masa coronal eh, grande y que llegue a la Tierra. Aquí les puse una foto del Sol hoy. Y bueno, aquí pueden ver ustedes que no solo hay regiones activas, sino también hay hoyos coronales a latitudes bajas. Y bueno, esto es el que estén los hoyos coronales en los polos durante la época del mínimo solar, que es la que estamos viviendo ahorita. Bueno, ya estamos en fase ascendente. Ahorita les voy a mostrar una gráfica de eso. Pero bueno, el hoyo que está curioso e interesante es este, que no está tan localizado bueno, no está nada localizado en los polos, está bastante cerca del Ecuador. Y bueno, para la época del ciclo solar, pues es peculiar. Entonces, aquí les puse una gráfica del ciclo solar. Este ciclo solar lo que mide es el número de manchas que se observan sobre la fotosfera, y también mide la actividad del Sol.
Entonces ahorita justamente estamos, como les decía yo, en la fase ascendente. Estamos aquí en 2022. Entonces ya no estamos totalmente en el mínimo, pero todavía faltan varios años para llegar al máximo. Entonces por eso es que ese hoyo coronal cerca del Ecuador me llama bastante la atención. Entonces este ciclo solar pues va a cambia cada 11 años, o sea, cada 11 años hay un mínimo de actividad solar y un máximo. Y bueno, cuando hay máximo, pues es más probable que lleguen eyecciones de masa coronal a la Tierra. Bueno, para terminar, me gustaría comentarles que ahorita con esta situación de que hay varias naves en el medio interplanetario y unas muy cerca del Sol, unas yendo hacia Mercurio y otras como WIND que siguen cerca de la Tierra, pues hay un momento que yo creo que es pues único, en donde pues va a haber la posibilidad de estudiar a estas eyecciones de masa coronal, al viento solar, a los choques que a veces se propagan, a las ondas de choque que a veces se propagan en el viento solar, haciendo estudios multinave. Y también, pues hay un espíritu, creo que algo que platicábamos antes de que empezara yo la plática con las organizadoras de la plática del ciclo, es que ahorita con la pandemia, pues si bien estamos cansados de no poder hacer nuestras actividades normales, comunes, pues ha habido como mucho interés en hacer estos seminarios y en utilizar pues las tecnologías actuales para acercarnos, aunque las coordenadas físicas no sean tan cortas. Y bueno, en la comunidad de ciencias espaciales hay este espíritu ahorita comunitario de pues analizar con todas las naves que se pueda y muchos de los datos están ahora disponibles en la red. Y bueno, la idea es pues hacer estudios de estas perturbaciones. Aquí, por ejemplo, este esquema del lado izquierdo que les estoy señalando es de un modelo que no voy a tener ya tiempo de platicarles, pero se ve cómo pues se sitúan las naves o sea, se ubica dónde están las diferentes naves para hacer la interpretación de lo que están observando las naves, tanto con las observaciones como con el modelo. Y aquí hay una gráfica en donde un mismo evento lo vieron tanto Parker Solar Probe, que es esta misión que está muy cerca del Sol, Bepi Colombo, que es esta que va a Mercurio, y WIND, que está cerca de la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que teniendo estas observaciones multinave, pues podamos entender más tanto de la formación de las perturbaciones que hay en el viento solar como de su evolución y eventualmente de su posible consecuencia para afectar los entornos planetarios. Eh, ya para terminar, déjenme comentarles que bueno, el viento solar llena una región enorme que va más allá de la órbita de Plutón, y esa región le llamamos heliosfera. Aquí en el diagrama que está del lado derecho, el Sol está dibujado como esta esfera amarilla, y la distancia del Sol a la nariz de la heliosfera es de aproximadamente 100 unidades astronómicas. Y afuera de esta heliosfera, pues va a haber, ya hay plasmas que son de otras estrellas. El viento solar no es obviamente el único viento estelar. Otras estrellas, por supuesto que tienen vientos estelares. Y bueno, la heliosfera, pues la podemos definir entonces como el lugar dominado por el Sol y por el viento solar.
Y bueno, para terminar, les dejo mi correo. Estoy yo en el Departamento de Ciencias Espaciales y bueno, tenemos también una página en Facebook que se llama Ciencias Espaciales y también en el Instituto de Geofísica, en la página de nuestro departamento, hay una sección que se llama Noticias Espaciales y ahí estamos pues alimentando la página con noticias de los artículos que escribimos y con noticias que son relevantes para nuestra área. Pues muchas gracias por su atención. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto puedo responderla. Doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Siempre empieza, bueno, esta parte triste para nosotros que esperamos todos los miércoles todo lo que nos tienen que decir y bueno, le agradecemos muchísimo. Si tienen alguna pregunta, me parece que hay una persona, Ángel Benítez, adelante. ¿No tenía alguna pregunta? Bueno, me parece que no. La no hay divulgación en Facebook, nos están siguiendo y le mandan muchos saludos, doctora. Antonio Duarte tiene una pregunta que me imagino que más Gracias. bien tiene que ser con el mínimo solar. ¿Perdón? No, gracias por los saludos. No, Igualmente. que me imagino que será relacionada con el mínimo solar, porque pregunta que en qué año será el mínimo de Maunder, que fue el fenómeno que se dio de 1645 a 1715, ¿no? Entonces me imagino que más bien la pregunta se enfoca a cuándo será el mínimo siguiente. Bueno, el mínimo pasado fue hace 3 años. Ah, Entonces el siguiente, digo, 3 años, 2 años y medio. Entonces el siguiente mínimo pues lo esperamos en 11 años a partir de, o sea, 9 años, 8 años a partir de ahorita. Y bueno, nada más comentando esto del mínimo de Maunder, esa fue una situación específica en donde pues hubo, o sea, los máximos fueron muy chiquitos, o sea, hubo muy poquitas manchas y fue una situación específica. No sabemos si vaya a haber otro mínimo como el de Maunder eh, en algún tiempo. Desafortunadamente, pues no tenemos tampoco tantos datos como para saber si estos mínimos como el mínimo de Maunder son recurrentes. muchas gracias, doctora. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta física, Laura, algún comentario. Bueno, solo felicitarla. Siento mucho que no hayamos podido ver todos los videos. Ciertamente deben estar espectaculares, pero si nos dejas referencias, a lo mejor los podemos bajar del Soho o de alguno de ellos y ver con detalle. Me llamó mucho la atención a la hora que está el coronógrafo y llega el material hacia el coronógrafo creo que es rayos X, el azul, y sale por todos lados. O sea, como A ver, que me se voy a aplasta. regresar. ¿En esta o en la anterior? Tienes un coronógrafo puesto. El rojo es un coronógrafo, si estoy entendiendo bien. Sí, Y entonces el sí. material está enfrente, no vemos al sol. El sol avienta el material y el material está chocando contra el coronógrafo de la sonda espacial. No, en este caso lo que está pasando, el coronógrafo tapa al disco solar y aquí en las imágenes, esto lo tiene uno que ver en una película, porque mira, les voy a mostrar otra que es esta, en donde sí pudimos ver la película. Entonces aquí, esto que está en azul oscuro también es un coronógrafo y con la película puedes ver que el material se está moviendo.
pero en la otra que es estática es muy difícil saber si va hacia atrás del Sol o hacia nosotros. Desafortunadamente esa película sí no la pude bajar porque es una película que acaban de hacer, que es de ayer, bueno, Ya. de hoy, pero se las voy a conseguir para que la vean y realmente cómo se mueve el material, si hacia nosotros o hacia atrás, con estas eyecciones que se llaman halo, se puede apreciar solo en las películas. En las imágenes fijas no puedes realmente distinguir si va hacia la Tierra o hacia atrás. Ya, ok, ajá. Pero les Sería mando con mucho gusto referencias de las películas y también para quien quiera saber más, por ejemplo, de Parker Solar Probe y Parker y Solar Orbiter, hay unas páginas con imágenes bastante bonitas, películas yo creo que que pueden, mucho al grupo de radioastronomía, entonces sí te agradecería que nos mandes con eh, gusto, estas informaciones para con pasar gusto. a los chicos. Sí, por favor, creo que sí sería muy interesante y para anexar esas ligas a la página web de la SAM y que la gente pueda acceder por ellas a lo mejor un poquito más fácil. Ay, Sí, sí, claro que sí, muy yo bonita se las idea. envío. Sí, pues sí, muchísimas gracias. Diana Rojas está mandando justamente la dirección de áreas geofísicas de ciencias espaciales noticias. Nos lo está mandando la liga en el chat. Entonces, quien quiera, pues puede tomar Gracias, ahorita. Diana. Ernesto Gómez, ¿hay alguna posibilidad, hay una posibilidad de que los ciclos de actividad solar vayan cambiando su frecuencia, que se vuelvan mayores o menores a 11 años? Pues sí, la posibilidad existe. De hecho, no son exactamente 11 años. Y también algo que sucede es que no todo el tiempo la altura de los ciclos, o sea, me voy a ir a esa gráfica para que sea más claro. Aquí si se fijan, el ciclo solar 23 tuvo mucho más manchas que el 24. Ujú. Y aquí solo están graficados 3, pero hay veces que estas curvas son un poquito más anchas, otras más lentas, o sea, no es así como reloj de que duren exactamente 11 años. Y como les decía, es posible que en algún tiempo haya otro mínimo como el de Maunder. No es algo que no esté contemplado. Muchas gracias, doctora. David León, muy buena explicación del origen del viento solar en función del campo magnético. Y Adriana Martí Vaz, gracias por la divulgación de estos temas tan interesantes como este. Saludos, Antonio Duarte. Las EMC afectan a los viajes espaciales, por eso no ha habido viajes con astronautas a la Luna. Bueno, las eyecciones de masa coronal pueden afectar eh, a los astronautas, inclusive no solo las eyecciones de masa coronal, hay también otros fenómenos de los cuales no hablé que se llaman ráfagas o fulguraciones, y esos fenómenos arrojan partículas energéticas. Entonces los astronautas que están inclusive en la estación espacial o, eh, bueno, pues sí, ahí es donde hay ahora astronautas, eh, pueden ser afectados si hay una llegada de partículas de ráfagas y también si hay eyecciones de masa coronal fuertes que reconfiguren la magnetosfera, pueden afectar astronautas. La razón de que no haya viajes tripulados a la Luna no es tanto eso, sino que pues son viajes muy caros, o sea, implican muchos retos. No es así como que ir de aquí a Acapulco, hay muchos retos y costos. Entonces, de hecho, ahora muchas de las misiones se están haciendo ya como misiones chiquitas. Hay esto que se llama CubeSat ahorita, que es en vez de
hacer misiones gigantes y con instrumentos que sean muy costosos, pues se está tratando de bajar costos. Entonces, pues esto de que no haya viajes tripulados tiene que ver más con eso y también con el hecho de que pues la salida de la Tierra y la salida de la gravedad pues nos afecta como humanos. Entonces, pues también por eso no cualquier persona puede ser astronauta, ¿no? Tiene que tener entrenamiento extremo. Entonces, pero sí, definitivamente los fenómenos solares extremos pueden afectar a la gente que está en el espacio. Muchas gracias, doctora. Arturo Ibarra, nuestro compañero, bueno, la felicita por la plática que nos ha compartido el día de hoy. Y bueno, comenta, aunque llegue tarde, quisiera preguntar si la masa coronal expulsada por el Sol pudiese ser observada por telescopios cuando ya se ha alejado suficiente de la intensa luz. Pregunta con telescopios de aficionado. No, no, estas eyecciones de masa se pueden observar en luz blanca hay unos aparatos que les llaman, en inglés se llaman heliospheric imagers, pero están fuera de la Tierra, realmente son, o sea, no tienen las densidades suficientes para que se puedan observar con telescopios de aficionado. Muchas gracias, doctora. Silvana Navarro, muchas felicidades, excelente charla. ¿Pueden medir ambas componentes de las velocidades de las eyecciones, la radial y la transversal? Sí, bueno, generalmente lo que medimos es localmente la velocidad del plasma en 3 componentes. Y ya para medir la dirección de una eyección de masa coronal, digo, se mueven básicamente radial. Y si queremos medir si tienen desviación de la radial, pues necesitaríamos también tener otra nave. O sea, una limitante que tenemos en muchas de nuestras observaciones es que muchos de los datos solo los tomaron una nave. Entonces, si recuerdan, me voy a regresar a una de las... O sea, sí podemos medir 3 componentes localmente de la velocidad del plasma, pero aquí lo que tenemos es que estas naves cruzan solo por una región. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera mi nave aquí donde puse la flecha, pues la nave va a medir cómo se mueve radialmente la eyección de masa coronal que la atraviesa. Pero para saber si esto se está desviando de la radial, pues necesitaríamos tener otra nave por acá, ¿no? Para medir también si hubo propagación del plasma de una nave a la otra. Pero sí podemos medir 3 componentes locales, tanto de campo magnético como de velocidad. Muchas gracias, doctora. Tiene muchas felicitaciones en Facebook. Si después puede entrar a la página de Facebook de la Sociedad Astronómica, ahí las puede ver. Chávez Cerrón Miguel, muchas gracias. Colorantes Industriales, felicidades, muchas gracias. Omar Lira, excelente presentación. Y Miguel Ángel, que nos está viendo por Facebook, le mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Miguel Ángel es un niño de 9 años que entra a todas las conferencias. Hoy no lo tenemos aquí en Zoom, pero nos está viendo en Facebook y le pregunta, ¿los vientos espaciales qué beneficio le dan al sistema planetario? Esa es muy buena pregunta. Bueno, siempre Miguel es así. Sí, bueno, pues te felicito, Miguel, por ser un niño de 9 años atento a estos temas. Me da mucho gusto. Bueno, están con los vientos estelares nos están dando información sobre nuestras estrellas, en particular a nosotros sobre el Sol. Es una manera de conocer al Sol, a nuestra estrella. Y bueno, en particular, básicamente, por ejemplo, en el caso de la Tierra, pues yo diría que
la magnetosfera pues se forma, como les comenté, por la interacción del viento solar con el campo magnético. Entonces, pues eso también lo podríamos pensar como un beneficio, o sea que estamos metidos en esta cavidad con esta forma gracias a que existe el viento. Y bueno, este viento solar también ha modificado algunos planetas. Eso yo no diría tanto que es un beneficio. Por ejemplo, en el caso de Marte, Marte no tiene campo magnético global. Marte no tiene magnetosfera. Entonces, Marte tampoco tiene atmósfera. Y se cree que parte de la atmósfera que a lo mejor algún día tuvo fue erosionada por el viento solar. Entonces, pues estudiamos al viento solar sobre todo para entender a nuestra estrella y también para entender cómo es el espacio entre los planetas y finalmente pues también para entender cómo son los plasmas y los vientos estelares en lugares lejanos a la Tierra, en otros sistemas astrofísicos. Entonces, bueno, ese también es un beneficio para nosotros, el poder estudiar este plasma, así podemos entender plasmas en otros lados, en otros sistemas estelares. Rafael González, felicidades, excelente plática en Facebook. Verónica Varela, también muy interesante plática. Y Berta Ojeda tiene una pregunta. Doctora, los bucles de campos magnéticos, que son vientos lentos, como nos decía, ¿están ligados a las manchas solares? Hay diferentes, o sea, los bucles donde las arcadas forman, donde hay estos bucles en la corona solar, abajo hay manchas solares. Y el viento lento realmente se cree que sale de más arriba, o sea, finalmente la corona es una capa extensa, o sea, podemos pensar que el Sol es como una naranja que tiene diferentes capas. Y unas son más delgadas que otras. Por ejemplo, la cromósfera, pues podríamos pensar que es como la cáscara de la naranja. Sin embargo, la corona no es una capa tan delgada. Y hay fenómenos que ocurren a diferentes distancias de la fotosfera. Entonces, pero sí, los bucles tienen que ver con las manchas. De hecho, hoy no les mostré una imagen como esa, pero hay unas imágenes muy bonitas donde puede uno ver la fotosfera del Sol, o sea, ver una imagen del Sol en diferentes longitudes de onda y puede uno ver las manchas, luego encima las arcadas magnéticas y hasta encima las eyecciones de masa coronal. Entonces, sí están relacionadas estas arcadas con las manchas. Muchas gracias, doctora. Pues le agradecemos muchísimo. Creo que ya no tenemos preguntas en Facebook, más bien muchas felicitaciones. Y en nuestra página, en Facebook. Física, Laura, aquí tenemos un comentario de la física Laura. Antes que nada es una pregunta, Laura, porque sí. Estamos siempre atentos con la red de radioastronomía, que los radiotelescopios detecten pues cómo está saliendo la energía del Sol. Y si bien puede llegar una cantidad muy fuerte de energía, principalmente, yo entiendo, está llegando a altas latitudes, de 60 a 90, norte y sur. ¿Qué probabilidad tiene una eyección de llegar a una latitud como la nuestra, 19 grados, 16 grados en latitud? Bueno, la eyección como tal, cuando llega, estas eyecciones, a ver, aquí tengo un diagramita para aclarar esto. Aquí si se fijan, la eyección o sea, son burbujas gigantescas. O sea, la eyección no llega solo a un lugar de la Tierra, es un efecto, es una interacción global. Aquí esto no está a escala, o sea, aquí el Sol, pues, el Sol es mucho más grande. Y al chocar con el campo magnético, entra a través de las líneas de campo magnético, ya un poco, digamos que por los polos, y se extiende. Sí, a eso iba.
a eso iba ahorita. Ajá. O sea, a eso iba. Lo que quería explicarles primero es que la eyección, aquí inclusive está chiquita, o sea, no está totalmente a escala. O sea, la eyección es muchísimo más grande que la magnetosfera. Entonces, lo que va a haber es una interacción global de esta eyección con la magnetosfera y dependiendo de la configuración magnética de esta eyección, es que las líneas de campo magnético se van a abrir más o menos. Y entonces eso es lo que va a causar que solo entren partículas y perturben a altas latitudes o también haya perturbaciones a bajas latitudes. Por ejemplo, ha habido eventos extremos, generalmente las auroras boreales son en Noruega, en Canadá, en Siberia, que son altas latitudes, pero cuando las líneas de campo magnético sufren una alta perturbación porque llega una eyección con una configuración magnética adecuada, las partículas pueden bajar a bajas latitudes. Pero la eyección como tal interactúa con toda la magnetosfera y la aurora es solo uno de los tantos fenómenos que tienen que ver con esta interacción. Pero sí, tiene que haber reconexión, el fenómeno se llama reconexión, o sea, una reconexión en diferentes lugares de la magnetosfera para que pueda haber entrada a más bajas latitudes. Y ha habido, por ejemplo, hubo unos eventos en donde pues se han observado auroras en Arizona, en Salzburgo, inclusive creo que alguna vez hasta en Cancún decían que había habido una perturbación, pero la eyección como tal cubre a toda la magnetosfera. Las partículas son las que van a entrar y perturbar latitudes bajas. Sabemos que en algunas ocasiones. Gracias. Sabemos que cuando hay una eyección muy fuerte, tipo X, puede dañar, como pasó con Montreal, que dejó apagado todo. ¿Se recomienda entonces desconectar todos los equipos? Pues sí, yo diría que sí. Aquí nada más una aclaración. Lo que se conoce como evento X, por ejemplo, eso es una ráfaga solar, no las eyecciones de masa. O sea, son eventos diferentes. Justamente las ráfagas son las que pueden lanzar partículas energéticas pero son nada más chorros de partículas y son las que se catalogan como X, X1, etcétera. Y las eyecciones ya son estas burbujas que se tardan muchísimo más en llegar del Sol a la Tierra, se pueden tardar un día, 2, 3. Y bueno, pues sí, digo ahí, justamente por eso es que es importante esto del clima espacial para, pues, tomar precauciones, ¿no? O sea, si las corrientes son muy altas, pues sí sería recomendable desconectar algunos equipos. Gracias. Pues muchas gracias, doctora. Tiene muchísimas felicitaciones en Facebook y también igual en Octavio González en Zoom. Felicidades por su gran plática, muy interesante. Saludos. Y bueno, pues ya la dejamos también porque creo que ya es un poquito tarde también para usted y física. Entonces te cedo la palabra. Adelante. Puede dejar de compartir tantito su pantalla. Le agradecemos mucho esta sí, conferencia. claro que sí. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a dar paso a el reconocimiento. Física Laura, adelante. Bueno, estamos celebrando la solicitud de la Organización de las Naciones Unidas en el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible. Y estamos también festejando los 120 años de la Sociedad Astronómica de México. Se han unido para retransmitir a través del programa de educación continua de la UNAM
la Sociedad Astronómica de México, la NUI Divulgación, el Bachillerato Alfonso Reyes, el Instituto de Astronomía y Meteorología de Guadalajara, el grupo de alumnos de la secundaria 28 de agosto, el Llevo de San Pedro Mixtepec, la Casa de Cultura José Antonio Alzate, la Sociedad Astronómica de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el Consejo Aeroespacial de Jalisco. A todos ellos les agradecemos su colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México para llevarles conferencias de ciencia presentadas desde estas sedes de martes, miércoles y viernes, y llevadas a través de los Facebook de estas instituciones. Aclaramos que todo lo expresado aquí es solamente responsabilidad de quien lo dice. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta la sala de su casa. Y a continuación voy a presentarles a ustedes y a leerles el reconocimiento que la Sociedad Astronómica de México, colaborando con el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, otorga el presente reconocimiento a la doctora Xochitl Blanco Cano por su excelente presentación a distancia. El viento solar. México, 16 de febrero del 2022. Por la divulgación de la astronomía, profesor Rubén Horacio Becerril Marañón, presidente de la Sociedad Astronómica de México. La pleca, con todas las instituciones que están colaborando, incluye también conferencias del Instituto de Geofísica, el Instituto de Ciencias Nucleares, el Instituto de Radioastronomía. El grupo predice: a todos ellos por su colaboración, muchísimas gracias. La UNAM, la Universidad de la Nación, en el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible, 120 aniversario de la Sociedad Astronómica de México. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. No nos queda más Al que contrario, un muchas aplauso, gracias por la agradecerle invitación y mucho. estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Y bueno, aprovechamos también para invitarlos el próximo miércoles a nuestra conferencia con el doctor Luis Alberto Aguilar, del Instituto de Astronomía Campus Ensenada, el elevador espacial. Aquí los esperamos, ya saben que esta es su casa. Y bueno, muchísimas gracias a todos en el 120 aniversario de la Sociedad Astronómica en el Año Internacional de Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible y bueno, como siempre, educación continua de la UNAM. Física, Laura, muchísimas gracias y gracias a todos por su participación. Que tengan bonita noche. Hasta pronto. Gracias a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muchas felicidades noches y a muchas todos. gracias. Gracias. Felicidades, hasta luego. Hasta luego, Hasta bonita luego. noche. Gracias a todos por estar, Mele, Octavio, Arturo, Edith, Rafa, ya creo que ya nos está viendo por Facebook. Leti, muchísimas gracias por todo, Leti. Que tengan muy bonita noche. Bye, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Gracias por estar con nosotros.